Dice que todavía no. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carolina, ¿cómo estás? Bien, esta entrevista se enmarca dentro del seminario formador de formadores de la maestría en procesos educativos mediados por tecnología, sea Universidad Nacional de Córdoba. Tenemos un objetivo y es recabar información para caracterizar la tarea docente con tecnologías, usos, creencias, saberes ligados a las tecnologías, como con las concepciones también profesionales, demandas sociales y particulares de la formación docente. Por eso Ujú. estamos aquí. El profesor Ricardo Germán Albornoz ha dado autorización para grabar esta entrevista y hacer uso de ella con fines académicos, ¿verdad? Muy bien, exacto. Le pedimos, profe, una breve presentación mencionando su edad, la edad que tenía cuando se recibió, su formación profesional docente y por favor también una descripción de la increíble carrera que tiene en la práctica profesional. Bueno, me recibí en el año 98 de Instituto de Formación Docente Antonio Sobral como profesor de historia. En el año 2005 me recibí de licenciado en Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de Quilmes. Y en el año 2011, técnico superior en turismo, el Instituto Vázquez Espinosa. Esas son mis tres titulaciones. Y empecé a trabajar a los 25 años. Me recibí en mayo, en agosto empecé a trabajar en la modalidad joven y adulto del año 98, y en el año 99 empecé a trabajar en la formación docente, como profesor de Ciencias Sociales y Didáctica en la localidad de Peñaderos. Y desde entonces no he dejado de trabajar en ninguna de las dos modalidades, tanto en la modalidad de joven y adulto como en el nivel superior. Bueno, esa es mi trayectoria, y también he dado clases en escuelas rurales, en modalidad urbana, rural, en interior de Córdoba, como en la Córdoba capital, en barrios periféricos, vulnerables, como en escuelas privadas. En fin, he pasado por en total 4 institutos de formación docente y fácil unas 10 o 12 escuelas de modalidad joven y adultos. Felicitaciones, increíble. Profe, ¿qué cualidades piensa que debe tener un educador para ser considerado un buen docente? Bueno, eso va cambiando con el tiempo. Si bien hay algunos lineamientos generales que están marcados por el nivel, sobre todo voy a referenciar el nivel superior, que es lo que te interesa a vos. Hay una política de vejez que siempre va marcando, uno no puede estar en disonancia con los que ellos plantean, ¿no? Con relación a esto. Y después están las otras representaciones que van construyendo los alumnos de un ser buen docente. En mi caso, tengo una materia que es Ciencias Sociales y Didáctica, que está muy marcada por las directrices que baja la oferta, no, perdón, la cátedra de práctica y residencia. Y bueno, y más que todo referencio lo que pide ese espacio, ¿no? No sé si tu pregunta habla con relación a los alumnos o cómo uno crees que es un buen docente, ¿no? En general, ¿no es cierto? Partiendo de esta idea de que, bueno, cuando una persona está dando clase, un profe está dando clase, está también influido por toda una biografía de formación, ¿no es cierto? Que implica tanto la que obtuvo en los institutos de formación docente como la que obtuvo durante toda su escolaridad, desde los inicios, en el jardín de infantes, la escuela primaria, la secundaria en general. ¿Mm? Bueno, esa primera etapa diríamos que hay ese paradigma de lo vocacional, de esa imagen más bien sarmentiana que yo hablo, de la docencia. Sin ninguna duda ha impregnado en mí y me ha marcado, si no, no hubiera elegido la docencia, creo. Creo que he tenido muy buenos docentes, muy buenos maestros, y los recuerdo más allá de sus saberes, también como su atención, su contención y demás. Eso me parece que es muy importante a la hora de pensarse como docente. En la formación docente, me tocó el paradigma. Yo ingresé al sistema educativo en un momento difícil, que es la ley federal,
donde la educación era visto más en relación al mercado, eh, sí, muchas las palabras calidad, eficiencia, estrategia, muy vinculante con eso, y la profesionalización, o sea, era nada que diera lugar a la subjetividad ni a las representaciones, simplemente lo que se podía medir, lo que se podía mercantilizar, y en ese sentido mi formación docente estuvo muy marcada por la profesión, ¿no? Por ese paradigma profesional. ¿Cuáles cree que son los principales desafíos que enfrentan los docentes en la actualidad? Bueno, esto, en estas dos situaciones que te fui contando, uno va haciendo su mistura, va construyendo su recorrido y su historia, ¿no? Porque no se trata de reproducir un mandato profesional, ni tampoco de quedarse en esa escuela que ya no existe, porque sería anacrónico pensar en que yo enseño como me enseñaron a mí, ¿no? Ese modelo de meritocrático y demás de la escuela positivista fue muy exitoso. De hecho lo fue porque si no hubiera podido acceder yo, un chico de barrio pobre, vulnerable, a acceder a la educación, ¿no? Pero no es la realidad de lo que les pasa hoy a los alumnos, a nuestros estudiantes en la formación docente. Me olvidé decirte que enseño en el Garzón Agulla, donde estudian para ser maestras jardineras, maestra, profesorado ya. Ya ahora es un profesorado de 4 años, ha tenido otra jerarquización, otra reglamentación, y bueno, ya es un profesorado de 4 años, quedó el nombre de terciario, pero en realidad son 4 años, un profesorado, ya no más un terciario. Y bueno, y esta realidad que va mutando de cómo las chicas ven la situación de sus alumnos en la sala de 3, sala de 4, sala de 5, hace que también uno como docente se posicione en otros lugares, ¿no? No en el paradigma de la incertidumbre, porque yo no educo en la incertidumbre, porque creo que uno tiene que construir una manera de pensar la sociedad. No puedo pensar en que si bien es muy incierto el futuro, y sobre todo con esta realidad que estamos viviendo de la pandemia, pero tampoco me puedo aferrar a ese paradigma de educar en incertidumbre. Yo estoy formando desde una visión integral para que el niño pueda acceder a esa formación en un contexto de diversidad y demás. ¿Cómo definiría su formación docente en relación a los temas que ha retomado como desafíos actuales en educación? Eh, Uno siente la sensación de que no aprendió nada, porque pasaron tantos años, estamos hablando de 22, 23 años, pero en realidad siempre sucede que en algún momento sucede una situación o algo que te hace recordar lo que aprendiste con un docente y demás. Eh, los desafíos actuales en la formación docente, bueno, están atravesados por muchas cosas, ¿no? Sería bastante extenso dar una respuesta integral, pero estos desafíos tienen más que ver con, bueno, con entender que la educación hay un sujeto epistémico, un sujeto que conoce, pero también hay un sujeto del deseo, un sujeto que está atravesado por muchas cosas, vive una sociedad muy diversa y desigual. Lo de diversa está bien, porque en definitiva quiere decir que hay un respeto por la cultura del otro, eso no nos tiene que asustar. Lo que sí, lo desigual sigue siendo un reto de la educación, ¿no? La inclusión está, pero es una inclusión con ciertas plataformas desiguales. Y ese me parece que es el gran desafío de la educación hoy, más allá de la didáctica, de ayornarla a las nuevas tecnologías y demás, es buscar la inclusión sin desigualdad. ¿Cómo se imagina una integración efectiva de las TICs en las escuelas y qué condiciones se deberían garantizar? Las TIC hoy en día se han convertido en una herramienta transversal. O sea, son parte de la escuela, no puede ser anacrónica a lo que sucede en la realidad, ¿no? Es una sociedad de milenio, una sociedad nueva, globalizada, de una sociedad de información, bueno, todas estas cuestiones que muchos teóricos han reflexionado. Y no podemos mantener la escuela como si fuera un monasterio de clausura, alejado de la realidad. Las TIC son parte, ayudan, tienen otras lógicas.
otras lógicas de circulación del conocimiento, de gestión del conocimiento, de la retroalimentación. Pero todavía es necesario pensar también que la presencialidad requiere. ¿No? El otro día hablaba con una docente de formación docente de matemática, y bueno, ellas planteaban que están enseñando geometría y no aritmética, porque aritmética implica otro nivel de complejidad que requiere la presencialidad, la retroalimentación de poder ir viendo. Quizás a lo mejor sea un mito pensar que nosotros desde la retroalimentación virtual no podemos construir conocimiento. O quizás a las TIC le falta todavía aceitar un poquito más el tema de la retroalimentación, ¿sí? ¿Por qué esto? Porque nadie niega el avance, nadie se niega a los alcances y a la necesidad de trabajar con TIC. Pero el problema aparece cuando está la retroalimentación. Pareciera que la retroalimentación tiene que ser física, cara a cara, en el momento, y pareciera que las TIC no dan respuesta a esto. Esa es la gran excusa. Por eso yo no sé si es un mito o parte de la didáctica de la TIC que estaría faltando poder resolver esos temas. Pero lo veo potable su incorporación, las condiciones tienen que ver con que entender la lógica de cómo circula ese conocimiento. Creo que hay muchos mitos, solo vuelvo a esta palabra, de pensar de cómo se construye, no solamente conocimiento, sino cierta sociabilidad y que tienen otra forma. Por ejemplo, es un trabajo colaborativo. ¿Y qué quiere decir trabajo colaborativo? Que no hay centro y periferia. No hay alguien que mande, alguien que jerarquice como si lo hacemos nosotros en el aula. Nosotros jerarquizamos la información, jerarquizamos los vínculos, ordenamos. En las redes no, es colaborativo en el sentido de eso, que no hay periferia y centro, y tiene una manera horizontal de circular el poder, que no es un dato menor, y quizás lo mejor tendríamos que formarnos un poquito más con relación a esos modos de construcción, producción de conocimientos en las redes. Profe, lo último, ¿qué usos hace de las tecnologías actuales en sus prácticas profesionales? En realidad, en primer lugar, en estos tiempos de pandemia, lo voy a focalizar ahora, es para construir, mantener el vínculo, ¿sí? Sí. Por ahí en el espacio presencial, a decir verdad, es poco el tiempo, es mucho lo que hay que trabajar en esta materia, que solamente está en tercer año, que es ciencias sociales y didáctica. Sabemos que, bueno, por ahí el foco está puesto en matemática y en lengua, como saberes primordiales, esenciales, y nosotros seríamos un complemento, pero en realidad es mucho más si uno ve lo que sucede en la sociedad. Necesitamos más presencia, pero eso no repercute en un diseño curricular con una carga curricular específica de horas. Y así que son un soporte interesante, complementan, plantean otros escenarios, podemos mostrar otras realidades que a lo mejor en los libros no alcanzan a mostrar otros mundos, otras maneras, otros posibles recorridos de diseños. Y bueno, complementan, ayudan la clase. En este momento es el soporte central, ¿no? Nos estamos Claro. manejando por ese medio, pero a decir verdad, la presencialidad ocupa el lugar que tiene que ocupar como cualquier otra herramienta. Bueno, profe, eso es todo. Le agradezco profundamente en nombre de mi equipo Bueno, también de trabajo. bueno, atento a lo que ustedes necesiten y muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias. Chao, chao. Chao.